por seguir acompañando en esta serie de encuentros que ha organizado el ciclo de encuentros procesales. En el día de hoy vamos a tener nuevamente el gusto de poder escucharlo al doctor Troncoso, quien nos va a hablar respecto de la acusación y control antes del juicio. Doctor, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Irina. Voy a continuar en el día de hoy. Voy a hacer una pequeña corrección, digamos, voy a continuar desde donde quedamos en la fallida charla anterior, que tuvimos ese inconveniente desagradable, y me gustaría terminar esos dos temas que quedaron pendientes, que básicamente era la justicia restaurativa y la suspensión de juicio a prueba, y después sí ingresar ya al control de acusación y el control y admisión de prueba, que sería lo que se denomina la etapa intermedia del proceso acusatorio adversarial. Así que vamos a empezar por la parte de justicia restaurativa. Voy a ver si lo puedo poner en un Power para verlo, para poder compartir. Bueno, como verán, la justicia restaurativa, cuando hablamos de justicia restaurativa, estamos viendo que estamos hablando de lo que se denomina, que introdujo, mejor dicho, el Código Penal, aquellas causas de extinción de la acción penal por casos de conciliación y por casos de reparación integral del perjuicio, que lo introdujo en el año 2015 en la reforma al Código de Fondo, en el artículo 59, como causal de extinción. Estos dos institutos que vinieron a dar un vuelco hacia atenuando el principio de oficialidad y hacia una justicia restaurativa, dejando un poco de lado la justicia retributiva, que es la clásica en el derecho penal, y fueron dos institutos que se empezó a trabajar de inmediato en todo el país, sin perjuicio de que el Código de Fondo, como ustedes verán, dice que se trabajará o se implementará de acuerdo a las reglamentaciones procesales de cada provincia. Eso, por supuesto que los operadores de justicia y los justiciables, sobre todo, no pudieron esperar que los legisladores provinciales adecúen sus normas adjetivas al Código de Fondo, y se empezó a trabajar, como lo dije, de inmediato, en un sentido, haciendo un paralelismo con lo que pasó también con la suspensión de juicio a prueba ya lejos y hace tiempo. Pero en el sentido de darle una dinámica de que la norma de fondo en estos institutos se volvía operativa inmediatamente, sin perjuicio de no contar aún con la norma procesal, que hoy sí la tenemos en nuestro Código Procesal, pero que durante mucho tiempo, ya estamos hablando de más de 5 años, se estuvo trabajando sin norma procesal. Y es así que ustedes verán que tanto en esta justicia retributiva, en lo que hace a la reparación del daño o la conciliación, son dos figuras que son figuras devenidas, digamos, de una justicia más civilista, en el sentido de que la reparación integral del daño prevista en el Código Penal y receptada en nuestro código de forma hoy en día, lo que ha venido es ha puesto el código civil en lo que es la reparación del daño, lo ha puesto dentro del Código Penal. ¿Por qué digo esto? Porque acá nos encontramos con una situación que la reparación que se pretende para que sea extintiva de la acción penal es la reparación integral, con un previo acuerdo de partes, por supuesto, pero que es un acuerdo, por supuesto, bilateral, pero de prestaciones unilateral en cabeza del acusado, del imputado, de quien con su accionar ocasionó el delito y a su vez el daño. Esa reparación integral es en los términos del artículo 1140 del Código Civil y Comercial, es decir, tiene que ser integral para ser extintiva.
En este hago un pequeño paréntesis porque muchos comentarios y preguntas me han hecho al respecto de cómo juega el proceso civil que esté tramitándose en simultáneo con una causa penal que culmine por una reparación integral del perjuicio. Por supuesto, esas situaciones no las vamos a encontrar escritas en ninguno de los códigos, ni en el de fondo, ni en el de forma, y tendremos que aplicar el sentido común y el fondo del instituto, digamos. Si nosotros partimos de que la reparación integral del perjuicio satisface plenamente los requerimientos del damnificado, porque hay un acuerdo bilateral, si es así, tiene que ser comprensiva de cualquier tipo de acción de índole civil, porque sería abarcativa de todas las consecuencias que ocasionó con ese accionar delictivo. Por supuesto, hay otros códigos que inclusive permiten, que el nuestro no lo tiene expresamente, que permiten inclusive en estos supuestos hasta una citación a si hay algún tercero para citarlo en garantía, como puede ser una compañía de seguro. Esa cuestión no está prevista en nuestro Código Procesal Penal, pero seguramente en un tiempo no muy lejano será motivo de tratamiento y resolución en algún tribunal cuando se plantee esta cuestión y cuando haya una causa civil en trámite. Recordemos que el trabajado Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba, siempre teníamos el latiguillo del Código de Fondo de que el acuerdo de la suspensión de juicio a prueba, que indemnizan las medidas de las posibilidades, no es abarcativo de la acción civil, que queda siempre liberada al damnificado para iniciarla o para continuarla si es que la tiene ya iniciada. Bueno, en este caso, al ser reparación integral y ser una integrativa de todos los rubros que pueden contemplar el daño, es importante para mí, en mi criterio, tener presente que tendría que ser extintivo también de una acción civil si es que hubiera en trámite. Pero estas cuestiones seguramente la práctica forense va a darle respuesta. La conciliación, que tiene la misma finalidad, que es el acuerdo, pero acá en la conciliación lo que vemos en el trabajo cotidiano de conciliación, que ya no hay una reparación integral, sino que hay un acuerdo que pasa por otro lado. Muchas veces vemos en salas de audiencia que cuando se arriba a un acuerdo conciliatorio para el damnificado, muchas veces basta inclusive hasta con un pedido de disculpas, porque no pensemos que siempre los delitos son los delitos más gravosos, hay también otros delitos menores que muchas veces en una sala de audiencia un pedido de disculpa destraba un acuerdo conciliatorio que pone también fin a la acción penal. En algunos supuestos, o casi siempre, tiene algo de reparación económica, no integral, y en otros supuestos inclusive hemos visto nosotros que no tiene, y estamos hablando de delitos que no tienen contenido patrimonial muchas veces, como puede ser un delito de amenaza, por ejemplo, para poner un ejemplo, y que con un pedido de disculpas se destraba la situación, se otorga esa paz social, que es lo que se busca con el proceso, y se extingue la acción penal. El Estado se retira del medio como impulsor de la acción penal, dándole preeminencia al acuerdo de las partes. Ahora, ¿cuál es el rol de los jueces en estos dos institutos? El rol siempre es de los jueces limitarse a verificar que la voluntad no sea viciada ni haya un sometimiento de una parte sobre otra. Ese es el ejercicio que debemos hacer los jueces en ese tipo de audiencia. Ahora bien, en lo que hace a la normativa de nuestro Código Procesal hoy vigente, vamos a tener, y acá es donde empiezan a haber algunos problemas desde mi punto de vista. Vamos a tener que el Código Procesal Penal le otorga al fiscal o al Ministerio Público Fiscal un rol que a mi criterio es absolutamente, o está absolutamente fuera de lugar. Pero el tiempo también nos dirá si es como yo lo estoy exponiendo y pienso,
o si estoy equivocado. Ustedes verán que el artículo del Código, el 36 del Código Procesal Penal, van a ver que en el texto, la letra de la ley dice que el fiscal podrá autorizar. ¿Y por qué yo entiendo que esa redacción se encuentra reñida con las normas de fondo? Primero porque la figura deviene del código de fondo, del código penal. El código procesal tiene que reglamentar su instrumentación. Ahora, esa reglamentación no puede exceder los límites de la jurisdicción, digamos. Si nosotros consideramos que esta justicia restaurativa, tanto la conciliación como la reparación, son causales optativas del ejercicio de la acción penal, porque en mi criterio son causales optativas, no es, yo lo diferencio, y eso lo habíamos empezado a charlar en la clase anterior. Una cosa es los criterios de oportunidad reglado, que están específicamente en el Código Procesal y que lo hemos visto en la charla anterior, y otra cosa es la justicia restaurativa como causal optativa, que está expresamente previsto en el Código Penal, en un inciso diferente a los criterios de oportunidad. Ustedes van a ver que el 59 del Código Penal no regula en el mismo inciso. En el quinto regula los criterios de oportunidad, que ahí sí el fiscal tiene, como quien dice, la sartén por el mango para decir sobre estos delitos, impulso o no impulso la acción. Sin embargo, en el sexto inciso están estos dos institutos de la justicia restaurativa, que a mi criterio, y como lo hemos sostenido en diversos fallos ya desde hace un tiempo largo, se tratan de causales optativas a la persecución penal. Ahora, dicho esto, lo que yo sostengo no armoniza con el Código Procesal Penal hoy vigente en la provincia. ¿Por qué? Porque si el digesto procesal faculta al fiscal a autorizar o no a que el imputado y la víctima realicen tanto una mediación como acuerdo conciliatorio o de reparación integral, a mi criterio lo que se está haciendo es un corrimiento de la jurisdicción hacia el Ministerio Público Fiscal, porque esa facultad es de la jurisdicción y no de una de las partes, nada menos que la parte acusada en el proceso penal. Esa cuestión me parece que seguramente será motivo de algún tipo de cuestionamiento a nivel judicial sobre el particular. Ya por la función que yo desempeño, ya no va a caer en cabeza mía esta cuestión, porque por los tiempos establecidos en el código, quienes resuelven las cuestiones tanto de mediación como de reparación integral, como de suspensión de juicio a prueba, son los jueces de garantía. O sea que me encuentro con cierta libertad para emitir una opinión al respecto, toda vez que no voy a tener que resolver respecto de esta cuestión del código, porque ya es una función asignada a los jueces de garantía, como lo dije. Pero lo dejo como planteado la cuestión porque yo lo que observo críticamente es que tanto en la reparación integral del daño como en la conciliación, así como en la suspensión del juicio a prueba, se le otorga al fiscal un rol que a mi criterio no le corresponde, porque es de la jurisdicción y no del Ministerio Público Fiscal. No entiendo cómo el órgano encargado de impulsar la acción y llevar adelante puede o no puede autorizar un acuerdo entre imputado y víctima, sin perjuicio de que puedo entender que hubo una especie de confusión entre lo que es criterios de oportunidad reglados y estos institutos que son causales optativas de la persecución penal. Sin perjuicio de ello, entiendo que el tiempo verá cómo se acomoda, si es que está bien regulado y que tiene que ser así, o que está mal regulado y tendrá que ser motivo de alguna reforma. Siempre es importante pensar que en las normas procesales no hay que tenerle miedo a las reformas cercanas a la sanción de la norma,
De hecho, todas las provincias que han implementado este cambio brusco del sistema mixto al sistema acusatorio adversarial han tenido infinidad de reformas en los primeros años de trabajo porque han visto o que hay normas que no se vuelven prácticas o no son operativas o están en contradicción con alguna otra y han sido motivo de reforma. Para el caso provincia de Buenos Aires lleva como 80 reformas ya hechas en estos más de 15 años. Entre Ríos, por ejemplo, tiene casi 15 reformas hechas en estos años de trabajo. O sea, no reformas de fondo, sí reformas puntuales. Y entiendo que hay que estar con alerta para esa cuestión, para que si hay alguna norma que deba ser modificada o reformada sobre alguna cuestión particular, no tener miedo de que ello suceda, porque recién las normas procesales, cuando se las empieza a trabajar, vemos realmente si se adaptan o no a lo que el legislador seguramente quiso hacer. Respecto de la reparación y la conciliación, ustedes verán que yo estoy dejando mediación de lado, pero ¿por qué estoy dejando mediación de lado? Porque la mediación, en realidad, hay ya autores que son muy críticos con la figura puesta del mediador dentro del Código Procesal Penal. De hecho, casi ningún código procesal de la Nación, de las distintas provincias, lo contiene. El de la Nación tampoco lo contiene. Es una figura casi nuestra, pero no deja de ser un tercero, no es parte en el proceso. Si uno analiza los sujetos procesales del nuevo código, el mediador, por supuesto, no figura en el código, y es un tercero, como lo dije, que no entiendo bien, estando la posibilidad de conciliación y de reparación del perjuicio, en qué lugar el fiscal puede autorizar que se derive a un mediador. No tengo ni un reparo contra eso, pero no me parece como que es también que se coló en el texto del código. Recordemos, como lo dije varias veces, nuestro código es una imitación o una copia del Código Procesal Federal, y no lo digo en desmedro de nadie. Yo soy de los que piensan que no hay que inventar nada, sino que hay que copiar las cosas que funcionan, y evidentemente nuestro Código Procesal es una copia del Código Procesal Federal, con pequeñas modificaciones o introducciones que le han hecho los legisladores, seguramente bien intencionadas, pero que en algunos casos, en lo particular, me hacen algo de ruido, como esto que estoy diciendo, de que el juez tenga que autorizar, que el fiscal tenga que autorizar si un imputado con una víctima pueden hacer un acuerdo conciliatorio. Pero lo dejo, tómenlo como una opinión personal, digamos, porque todavía no hay muchas voces alzadas al respecto. Bueno, respecto de en qué casos se admiten, y ustedes van a ver que el código es taxativo, digamos. Delito de instancia privada, bueno, va de suyo que en delito de instancia privada se va a poder admitir. Delitos con contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas. Amenazas simples, lesiones dolosas leves y lesiones culposas. Ahora, hago otro paréntesis. Cuando ustedes ven acá delitos con contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas, el Código Procesal Federal, que es el inspirador, dice sin violencia grave sobre las personas. Esa palabrita grave hace que compatibilice, por ejemplo, las lesiones dolosas leves con un robo que haya sido perpetrado con un mínimo de violencia sobre la persona. Por ejemplo, un tirón de la cartera para arrancarle la cartera a una dama. ¿Por qué señalo esto? Porque así como está redactado nuestro código, los delitos con contenido patrimonial, solamente los que no tienen violencia van a poder ingresar a tratamiento. Sin embargo, las lesiones dolosas leves sí está previsto. Y ahí veo como que hay también una cosita ahí que me hace ruido, que podrían haber mantenido la redacción del proyecto original, que decía, como dice el federal, sin grave violencia sobre las personas. Pero bueno, hoy en día ya eso es un detalle, y la norma está redactada de esta manera, es decir, que una situación
un delito o una persona acusada de un delito de robo, por más que sea robo simple y con una escasa violencia sobre la persona, no va a tener puerta de acceso a este tipo de institutos de la reparación integral o de la conciliación. Como venía diciendo, en este caso el código está previsto. ¿Cómo prevé? Que las partes, el fiscal le autoriza, las partes le presentan al fiscal y el fiscal que autoriza presenta al juez para la homologación. Y ahí ya el trámite es conocido, es decir, el juez verifica si las partes arribaron de manera libre al acuerdo y después si se cumple el acuerdo acordado se extingue la acción penal, que ahí nos lleva de nuevo al código de fondo, con la extinción de la acción penal. Ahora, les decía que la suspensión de juicio a prueba tiene también las mismas situaciones. ¿Por qué? Porque las mismas situaciones que estoy críticamente analizando. ¿Por qué? Porque otra vez nos encontramos con una figura que la hemos trabajado durante 20 años en la provincia de Corrientes y en todo el país, pero ahora hay una novedad. ¿Y la novedad cuál es? La novedad es que el fiscal otra vez va a tener la llave del acceso para permitir o para rechazar el pedido de suspensión de juicio a prueba. ¿Y cuál va a ser? Y bueno, serán cuestiones de política criminal los que habiliten o no. Quiero hacer una aclaración porque no quiero que se confundan mis palabras. Yo no digo que el Ministerio Público no tenga la facultad de dictaminar de manera adversa al otorgamiento de una suspensión de juicio a prueba o de una conciliación o de una reparación integral del perjuicio. Lo que yo estoy poniendo en tela de juicio es que eso tiene que darse en una audiencia ante un juez, no el fiscal unilateralmente, sin escuchar en una audiencia delante de un juez a las partes, que diga si procede o si no procede, como bajando el pulgar o subiendo el pulgar, por ejemplo, la suspensión de juicio a prueba. Yo entiendo, como lo venimos trabajando hasta el día de hoy, que el dictamen fiscal es de suma importancia en todo este tipo de cuestiones como titular de la acción pública, pero tiene que darse en el marco de una audiencia donde haya un tercero imparcial que sea el que resuelva. Porque por más bueno que sea el fiscal, yo no estoy poniendo en tela de juicio la idoneidad de los fiscales, yo lo que estoy sí diciendo es que no entiendo cómo se va a poner en poder del acusador la facultad de abrir o no abrir una puerta a la posibilidad de plantear, ni siquiera estoy hablando de otorgar, a la posibilidad de plantear ante un juez un acuerdo conciliatorio, un acuerdo de reparación integral o un pedido de suspensión de juicio a prueba. Eso me parece que son cuestiones que tendremos que, o tendrán las partes que trabajarla y seguramente alguno hará algún planteo que pueda después ser resuelto por algún tribunal de estadio superior para poner las cosas en su lugar. Fíjense, como llamativo, que en el caso de la suspensión de juicio a prueba, el mismo articulado del Código Procesal, en el 38, dice que si hay un rechazo, la defensa puede, en un plazo de 3 días, requerir la revisión ante el fiscal general, quien resolverá el planteo en el plazo de 5 días, es decir, le da una especie de instancia de apelación, si se quiere decir, aunque no es técnicamente, pero le da una instancia de revisión que queda en manos del fiscal general. Esto en la suspensión de juicio a prueba. Si ustedes hacen el paralelo en espejo con tanto con la conciliación y la reparación del daño, en esas dos figuras no existe esta posibilidad. Directamente, si el fiscal deniega, o sea, no autoriza la presentación, directamente no hay vía recursiva prevista, ni siquiera recursiva, entre comillas, ante el superior del fiscal que dictaminó en contra. Eso yo creo que agrega un componente negativo, además de lo que vengo señalando, en el sentido de que no solo a la parte, tanto al imputado como al damnificado, no solo le priva de la posibilidad de que un juez resuelva su petición, sino que encima ni siquiera le deja ninguna instancia recursiva abierta.
porque ustedes van a ver que en este tipo de figura no existe la posibilidad de instaurar o interponer algún tipo de recurso por una cuestión muy sencilla. Cualquiera que esté del otro lado y que sea abogado se va a dar cuenta que si la denegatoria no deviene de un juez, no puede haber una instancia recursiva. ¿Qué es lo que pasa acá? Como la denegatoria o el rechazo viene de un fiscal, que es una parte, no habilita una instancia recursiva, sino, en el mejor de los casos, que el fiscal general revise la cuestión. Pero lo que yo estoy planteando es directamente todo lo contrario, que tiene que haber, que la jurisdicción se tiene que pedir sobre si está bien presentado o no está bien presentado, y que ante esa resolución de la jurisdicción sí tiene que haber una instancia recursiva, que es algo que es elemental dentro del proceso penal, porque grafíquense o pónganse en situación de tener que hacer un planteo y que sea rechazado o no admitido por el fiscal, qué tipo de recurso o de remedio procesal utilizarían. La verdad que, así como está el código, no entiendo que ninguno. Bueno, como verán, en estas cuestiones soy muy crítico de la redacción del código. No quiero poner demasiada carga en todas estas cuestiones, pero me parece necesario que alguien lo empiece a decir. Lamentablemente compré prácticamente todas las publicaciones que han salido hasta ahora y no he visto ninguna mirada crítica al rol del fiscal en estos institutos, tanto como lo dije, de la justicia restaurativa o de la suspensión de juicio a prueba. Bueno, el resto de la suspensión de juicio a prueba es igual que antes. La única diferencia es que ahora el control del cumplimiento está en cabeza de la OFIJU, de la Oficina Judicial, y el resto es igual que ahora, es decir, si incumple las reglas de conducta impuestas, si se le concede la suspensión de juicio a prueba, se le revoca y se lleva adelante el juicio, y si cumple con todas las reglas de conducta, se extingue la acción penal por cumplimiento conforme, más allá del Código Procesal Penal, conforme lo prevé el propio Código de Fondo en el 59, en el último inciso, que establece la extinción de la acción penal por cumplimiento de las reglas de conducta en el inciso 7, si no me equivoco. Bueno, hasta acá traté de apurarme, digamos, en el sentido de que poder conversar un poquito y llevar adelante lo que había quedado pendiente de la clase pasada, cuando bueno, fuimos interrumpidos en la charla de manera abrupta, sin perjuicio de lo cual me interesaba y le había hecho saber a Silvia la necesidad de no dejar esto colgado, sino de incluirlo en la charla de hoy de alguna manera, así medio rápido, pero bueno, queda a disposición tanto la filmina como también un par de trabajitos que hice que le voy a pedir que los pongan a disposición si a alguien le interesa profundizar un poco más en estas cuestiones que estuve charlando recién de la justicia restaurativa y de la suspensión del juicio a prueba. Bueno, ahora sí llegamos al tema de hoy, que es lo que nos tiene que ocupar en el día de la fecha, que creo que lo vamos a poder desandar más tranquilo, si Dios quiere y no hay ni una interrupción. La temática de hoy era la etapa intermedia, es decir, el control tanto de la acusación, el control de la acusación y todo el material probatorio sometido a control y admisión. Ese es el tema que estaba previsto para hoy y que lo vamos a ver a continuación. Bueno, ustedes van a ver en el código que, a ver que esto se me quedó acá, me está tapando. Ahí. Ustedes van a ver en el código
algo que está previsto, o sea, para ubicarnos, digamos, para ubicarnos en los lugares trascendentales del proceso establecido en el código. Luego de la formalización de la imputación en la IPP, en la preliminar, transcurrido 30 días, como mínimo, se formula la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal. Esa acusación que, por poner un paralelismo, sería un paralelo a una pieza acusatoria de un juicio común mixto, como lo estamos haciendo, el requerimiento de elevación a juicio. Esa acusación van a ver que primero tiene que ser formalizada por escrito. Es decir, es como tal vez una excepción a la regla de lo que vemos en el código en general. ¿Y cuál es la regla en el código en general? Ustedes sabrán que la regla es la oralidad. La oralidad y las audiencias es la regla. Sin embargo, en la acusación tiene su razón de ser de por qué tiene que ser por escrito. Y es fundamental, y lo vamos a ver no solo a lo largo de hoy, sino en sucesivas charlas. ¿Por qué? Porque la acusación es la piedra basal del juicio oral. Y entonces es muy importante que quede perfectamente establecida por escrito. Esto no quiere decir que después se vaya a leer esa pieza, no. Pero sí tiene una función muy importante y lo vamos a ver ahora. ¿Qué debe contener la acusación del Ministerio Público Fiscal? Bueno, primero tiene que guardar correlación con la formalización de la imputación. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando hablamos de correlación, estamos hablando de principio de congruencia. Es decir, aquello por lo que fue intimado el acusado al formalizarse la imputación, tiene que ser respetado acá, en la acusación. Y van a ver que el código establece como excepción, dice que los hechos no pueden ser modificados, pero podrá variar la imputación normativa. ¿Qué es lo que está queriendo inferir el código? Que si en la formalización de la imputación hay una determinada plataforma fáctica de la que se le intima al imputado y se subsumió bajo una figura determinada del código de fondo, al formalizar la acusación, podrá variar esa imputación normativa, esa calificación legal, siempre y cuando ello no altere la plataforma fáctica, o sea, los hechos que fue intimado al formalizar la imputación y que tiene que ser igualmente intimado en la acusación. Esos hechos no pueden ser modificados. ¿Cuándo podría variar la imputación normativa? Para poner un ejemplo, supongamos que la persona fue intimada al formalizar la imputación por tentativa de homicidio y luego el fiscal recaba nuevas pruebas y advierte que no hubo ninguna cuestión ajena que haya impedido de que consume el delito y que por ende no podría encuadrarlo en tentativa de homicidio, en el ejemplo, y tendría que encuadrarlo en otra figura como eventualmente podría ser una lesiones graves dolosas, por decirlo. ¿Eso podría suceder? Sí puede suceder. ¿Se modifican los hechos? No, no se modifican los hechos. Lo que sí, entre uno y otro se recibió una prueba que hizo cambiar la subsunción de los hechos a la norma. Bueno, ¿qué más debe contener la acusación? Bueno, la acusación debe contener, al igual que el requerimiento de elevación a juicio actual, tiene que tener una relación clara, precisa, circunstanciada del hecho, con referencia a las pruebas que lo sustentan y a la calificación legal que está proponiendo el fiscal. Y también, fíjense, esto sí es novedoso, las circunstancias que tendrá en cuenta el fiscal al momento de mensurar la pena. Es decir, ya en la acusación, porque acá acuérdense que parte de los principios que informan el derecho, el sistema acusatorio, es la paridad de armas y la lealtad entre las partes. Y esa lealtad que tiene que existir siempre en este tipo de procesos, tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque ya
el fiscal al formular su acusación ya tiene que decirle al imputado y a la defensa qué circunstancias va a tener en cuenta al momento de mensurar la pena. ¿Por qué? Porque no se olviden que ahora está establecido expresamente que la cesura de la pena es una audiencia controvertida, de confronte, y entonces, ¿qué va a permitir esa información que tiene que brindar el fiscal? Que la defensa también presente las pruebas de descargo que considere para que, si llegan a una declaración de responsabilidad penal y a tener que ingresar a una audiencia de cesura de la pena, poder tener también herramientas para la mensuración de la pena en favor del acusado. Bueno, acá vemos que, como otra cuestión novedosa, que algunos códigos lo tienen y otros no, tenemos incorporado a nuestro Código Procesal Penal lo que se denomina la acusación alternativa. Alternativa como subsidiaria de la principal en lo que hace al encuadre normativo de los hechos. Ahí volvemos a la imputación normativa o a la subsunción a la norma. Es decir, no estamos modificando ni tocando los hechos, pero el fiscal al momento de acusar puede plantearse: yo voy a probar este delito con estas pruebas, voy a probar estos hechos que quedan atrapados en esta norma. Supongamos, volvemos al ejemplo de la tentativa de homicidio. Acusación principal: yo voy a probar tentativa de homicidio, estos son los hechos y estas son las pruebas. Acusación alternativa: el fiscal puede decir sobre estos mismos hechos, para el caso que no logre acreditar que hubo una causa ajena que impidió la consecución del resultado, muerte, en el ejemplo, voy a solicitar, si no puedo probar eso, voy a solicitar que queden los hechos atrapados en la figura de lesiones graves dolosas. ¿Por qué es importante esto? Y acá es algo que me parece fundamental. ¿Por qué es importante? Porque este código, que es, como lo dije al inicio y lo reitero, no solo es acusatorio, sino es claramente adversarial. Este código impide expresamente a los jueces otorgar una calificación legal distinta a la propuesta por la acusación o a la aceptada por la defensa. Y eso nos coloca en un callejón de difícil salida si el fiscal no utiliza una acusación alternativa en la gran mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque los jueces nos vamos a ver vedados, absolutamente vedados, de otorgarle a los hechos una calificación legal distinta a la propuesta por el fiscal, porque eso está expresamente previsto. Y para no vulnerar la ley, vamos ante una situación como esa, si no hay acusación alternativa, el juez ya no hay más el iura novit curia. ¿Qué va a tener que decir el juez? Efectivamente, los hechos están acreditados, pero el señor fiscal o la señora fiscal, al hacer su trabajo, hizo mal el encuadre jurídico, no planteó una acusación alternativa, y ello conlleva la absolución del acusado, por más que yo tenga acreditado todos los hechos y de que esos hechos puedan quedar atrapados, esos hechos delictivos, queden atrapados en otra figura legal. Esto es de trascendental importancia y hay que hacer, además, mucha docencia en esta cuestión, porque se va a observar con este código de corte, como lo vuelvo a decir, adversarial, se va a observar que ese famoso latiguillo de que la justicia es la que libera, que la justicia es la que no condena, acá va a encontrarse con otra realidad, y que muchas veces la justicia, entendida como la jurisdicción, no va a tener, o mejor dicho, va a tener las manos atadas ante una deficiente acusación. Y ello es de trascendental importancia que se use esta herramienta de la acusación alternativa, que dicho sea de paso,
la Corte porque había cuestionamiento de índole doctrinario, pero la Corte ya puso hace rato fin a esta discusión y dijo que es absolutamente legal y constitucional la posibilidad de una acusación alternativa, porque lo importante es que el acusado, cuando se apertura el debate, sepa de lo que se le está acusando, digamos, es decir, que los hechos permanezcan inmutables y que la subsunción a la norma esté prevista y de antemano aclarada por el fiscal que tiene que esgrimir que esa acusación, que esos hechos van a quedar atrapados como figura principal en este delito y como subsidiario alternativo, si no se prueba la subsunción a esa norma, en este otro delito. Ese es un ejercicio novedoso que lo van a tener que hacer y entiendo con mucha asiduidad. Bueno, si les parece, hacemos un breve, Pierina, un breve receso Doctor, de 5 minutos para tomar un perfecto, poquito de agua perfecto, y seguimos. doctor. Bueno, Perfecto, doctor. Muchas gracias. 5 minutos para gracias. Los aguardamos entonces en 5 minutos. Muchas gracias.
Buenas tardes. Cuando quiera seguimos, Pierina. Cuando usted disponga, doctor. Están Bueno, todos estamos. prontos. Bueno, seguimos entonces. Gracias. Bueno, continuamos. Para que quede claro lo que le decía anteriormente, si no existe una acusación alternativa y el juez o el tribunal de juicio entiende que los hechos se acreditaron y que no están atrapados por esa figura legal, por esa calificación legal, al juez o al tribunal de juicio no le queda más, según el código, que dejar a salvo su opinión. Lo cual, si uno lo ve desde ese punto de vista, no solo es frustrante, sino es tremendo, porque muchas veces podemos tener acreditado un hecho delictivo, pero una errónea imputación normativa formulada por la acusación puede conllevar a que haya impunidad. Y lo digo así directamente, ¿por qué? Porque me parece que tienen que tener la guardia bien alta los acusadores y no escatimar en el uso de la acusación alternativa. Entendemos que es una herramienta muy importante, sobre todo por la veda del iura nobis curia en el código. Si uno mira la cantidad de sentencias de los tribunales orales, van a ver que con el código viejo, con el mixto, muchas veces los jueces terminaban dando otra calificación a los hechos acreditados, y eso ya no va a poder suceder más. Y si eso no sucede, no se olviden ustedes que en un juicio se termina de dos maneras, digamos, o con sentencia condenatoria o con absolución. Y en este caso, si de suceder eso, va a ser absolución con dejar a salvo la opinión que claramente no es suficiente para dar respuesta a una sociedad que clama por justicia, obviamente. Bueno, hecha esta aclaración, vuelvo al tema de la acusación que estábamos viendo. El fiscal de la acusación que formule, ¿a quién le tiene que notificar? Si hay querellante, si hay acusador particular, al primero que tiene que notificar es al querellante. ¿Por qué? Porque el querellante puede hacer dos cosas, digamos, y esto también es interesante. Adherir a la acusación fiscal, que vendría a ser una figura parecida a la que tenemos, o presentar una acusación autónoma, y ahí sí es interesante el cambio. ¿Por qué? Porque puede ser, y de hecho sucede en los juicios, que el querellante no comparta la teoría del caso del fiscal. De hecho, generalmente los querellantes como que van por más que los fiscales. No digo que tengan razones, no quiero emitir ese juicio de valor, sino como que muchas veces no comparten y ellos y los termina atando la situación a la acusación fiscal. Bueno, ahora eso ya no va a suceder y va a poder tener su acusación autónoma, esbozando, si desea, su propia teoría del caso, por supuesto, siempre respetando la debida intimación que van a tener que formularle al imputado y a su defensa. Ahora, un paréntesis chiquitito acá. En este plazo de la acusación, fíjense que yo les puse ahí vencido el plazo de los 10 días, o sea, la acusación le notifica por 10 días a la querella, para si quiere adherir o hacerlo autónomo. Vencido ese plazo, si es que existiera querella, por supuesto, la OFIJU va a emplazar, la oficina judicial va a emplazar al acusado y a su defensor, a los dos, para que en el plazo de 10 días presenten al fiscal, si es que desean, por supuesto, acuerdo conciliatorio, acuerdo de mediación, solicitud de suspensión de juicio a prueba. Me remonto a lo que estábamos hablando antes. ¿Por qué? Porque esta es la última oportunidad que van a tener tanto la defensa, mejor dicho, el acusado o su defensor, va a ser la última oportunidad que van a tener de presentar algún tipo de acuerdo de este tipo, sea conciliatorio, de reparación, de mediación o de juicio a prueba. En esto también cambia los momentos. Con el código anterior, sin norma procesal, se admitían estos acuerdos inclusive hasta antes del juicio, hasta inmediatamente antes del juicio. Bueno, ello ya no va a suceder. El momento
final para esa presentación va a ser en el plazo en el cual se le emplaza al acusado y al acusado y a su defensor. Bueno. Ahora, la audiencia de control de acusación. Vencido ese término de 10 días, que pueden presentar estos acuerdos, la OFIJU va a fijar dentro de los 5 días audiencia de control de la acusación. Y ahí sí llegamos ya a la audiencia. Fíjense como detalle que el código establece los términos en cada paso procesal, está establecido expresamente los términos que tiene la oficina judicial. Vieron que antes era 10 días, ahora es 5 días, para que en 5 días desde que vence ese emplazamiento, la OFIJU tiene que fijar el control de la acusación, la audiencia. Acuérdense que este código ha establecido expresamente que todos los términos son perentorios, es decir, dejando de lado aquel mito de los términos ordenatorios, o meramente ordenatorios, como se decía. Bueno, ¿qué puede suceder en esa audiencia de control de la acusación? Es la oportunidad que tiene la defensa. ¿Para qué? Primero, para objetar los términos si hay algún defecto formal en la acusación. Estamos hablando de que la audiencia está llevándose a cabo a través de... es una audiencia, pero que trabaja sobre la acusación escrita que hizo el fiscal. Acuérdense que era por escrito la acusación. Entonces, como el defensor tiene ya conocimiento de antemano de la acusación, esa audiencia ante el juez de garantía le permite objetar términos de la acusación por defecto formal. El que fuere el que se les ocurra, de que haya un defecto formal en la acusación. Solicitar aclaración sobre acusaciones múltiples, dice el código. Yo digo solicitar aclaración, puede ser el más genérico, digamos, porque puede suceder que alguna situación, alguna descripción de algún hecho resulte oscura a criterio del defensor y que le pida al acusador. Ojo, cuando hablamos de acusador, estamos hablando de que puede ser el acusador público, el titular de la acción, el fiscal, pero también puede ser de manera concordante el querellante, que puede ser un querellante autónomo, e inclusive el querellante autónomo en algunos supuestos puede hasta actuar solo, pero no viene al caso hablar de eso en este momento, pero por eso es más correcto técnicamente hablar de acusador de manera genérica cuando no se refiere exclusivamente al fiscal. Entonces, puede solicitar aclaración, dijimos, sobre acusaciones múltiples. Muchas veces vemos que las acusaciones comprenden muchos hechos, a veces muchos hechos y muchos imputados, o a veces un hecho pero muchos imputados. Bueno, sobre todas esas cuestiones se puede solicitar aclaración en esa audiencia. ¿Para qué? Porque lo que se pretende es ingresar al juicio con todo eso saneado, y si hay alguna cuestión en la acusación que no resulte clara, esta es la oportunidad, que tiene el defensor para pedirle la aclaración del caso al acusado. En esta audiencia también es el último momento que tiene el defensor para acordar con el fiscal un juicio abreviado, pleno o parcial. Ustedes ven que hay dos clases de juicio abreviado, pero en la estructura procesal del código, como se diseñó, este es el último momento que tiene el defensor para acordar con el fiscal. En la práctica nosotros estamos viendo que esos acuerdos generalmente suceden antes de llegar a esta audiencia, y la verdad que acá en lo que se está trabajando en Mercedes, que tengo conocimiento a través de la jueza de garantía, la doctora López Rivadeneira, que están trabajando muy bien con el fiscal de acá de Mercedes y las distintas defensas respecto de los acuerdos de juicio abreviado. Me estoy refiriendo al pleno, porque ustedes sabrán que el juicio abreviado, el pleno, se lleva adelante ante el juez de garantía, y el juicio abreviado parcial se lleva adelante ante el juez o tribunal de juicio.
no quiero introducirme demasiado en lo que es juicio abreviado, pero sería interesante también en algún momento alguna charla sobre juicio abreviado, ya que hay varias cositas que pueden estar haciendo ruido respecto de esa figura. Yo tengo opinión al respecto, pero no es el momento y es largo para conversarlo, pero en la práctica sí les puedo decir que tengo conocimiento que acá han hecho acuerdos abreviados plenos en casos de abuso sexual agravado con menores víctimas y con condenas acordando las penas de, no sé, 12 años de prisión, 13 años de prisión. No sé, es un tema para conversarlo en otra oportunidad porque en esta figura otra vez el legislador provincial se apartó de la norma que estaba copiando y no estoy tan seguro de que ese apartamiento haya sido prudente, cuanto menos en lo que... Y menos que en esos casos sea el juez de garantía el que resuelva y no un juez o tribunal de juicio que son quienes tenemos que llevar adelante lo que que dictar la sentencia. Pero bueno, es un tema para otra charla, no es para la de hoy, pero lo quería decir porque como que es un tema que lo tengo medio atragantado, digamos, y lo quería dejar como plasmado. Bueno, seguimos. En esa audiencia, ¿qué más se va a plantear? Porque acuérdense que si bien dice audiencia de control de la acusación, en realidad es una audiencia multipropósito. Ustedes van a ver que es una audiencia abarcativa de varias cuestiones. Por ejemplo, cuando pueden plantear unión o separación de juicio, o sea, lo que sería la acumulación o no de las causas, o separarla, alguna cuestión referida a algún tipo de excepción, nulidades y unificación de personería entre querellantes. Fíjense que el tema nulidades, que es un tema también que hay un cambio importante con el sistema mixto, nosotros veníamos trabajando con que las nulidades se pueden presentar hasta como cuestión preliminar, digamos, una vez que se apertura el debate, o en el término de citación a juicio. Bueno, acá se va a ver que el momento de plantear las nulidades va a ser en la audiencia de control de la acusación. Es decir, si hay alguna nulidad, no la dejen pasar para más adelante, como muchas veces se hacía por estrategia, sino planteenla en ese momento porque es la oportunidad que van a tener de plantear esa nulidad. No digo la excepción porque la excepción generalmente se plantea de antemano cuando se la advierte, pero las nulidades muchas veces los defensores juegan con los tiempos y con los momentos y para tratar de sacar algún rédito hablando de manera temporal y esas cuestiones tienen que plantearse en esa audiencia. También resulta interesante la unión de juicios más que la separación en lo que en la práctica nos tiene acostumbrado, porque acuérdense que la unión de juicios permite que es más favorable a la persona que está siendo juzgada siempre. Y muchas veces vemos que vienen tramitándose causas casi concomitantes en paralelo respecto de una misma persona acusada, e incluso la mayoría de las veces hasta los mismos tipos delictivos, digamos, y que vienen separadas. Bueno, va de suyo, es una obviedad que al acusado, por un mejor derecho de defensa, le conviene que haya una unión de juicio, sea para plantear una suspensión, sea para plantear un acuerdo, o sea para no tener una eventual condena por reincidente a posteriori, digamos. Pero es importante que los abogados litigantes, los abogados defensores, lo tengan presente, conozcan todo el panorama en el que se encuentra involucrado el acusado y que entiendan que lo tienen que plantear en esta audiencia, no en otra audiencia más adelante. Bueno, y por último, esta audiencia de control de acusación, multipropósito, como lo dije, también puede plantear, y de hecho es un buen momento para plantear, sobre la subsistencia o sustitución de medidas de coerción, sobre todo más que cautelares, pero es el momento porque muchas veces vienen ya con, acuérdense que los términos de la prisión preventiva ahora son muy cortos,
y acuérdense que ya los jueces de oficios no prorrogamos las prisiones preventivas con el nuevo código. Entonces, si la preventiva que se otorgó vence mañana y el fiscal no pidió la ampliación de esa prisión preventiva por algún motivo fundado, el juez al llegar el día de mañana va a llevar a mandar la soltura de la persona porque venció la preventiva. Bueno, eso también es importante que lo tengan presente porque en el litigio del Código Mixto siempre había un acostumbramiento de que los jueces de oficio prorrogaban las prisiones preventivas hasta distintos momentos procesales, digamos. Bueno, eso ya no sucede. De hecho, el juicio que tuvimos hace unos días con el Código Nuevo, terminamos el juicio un jueves y el sábado le vencía la prisión preventiva, y el apuro de los FIJU era fijar todas las audiencias de juicio para que se resuelva para antes de que venza la preventiva, lo cual está bien porque también quita una complejidad en el asunto de tener que tratar o soltarla a la acusada antes de que termine el juicio, en el medio del juicio. Bueno, una situación que si se puede evitar, se evita, aunque no lo llegamos a saber, pero pensamos que a lo mejor la fiscal iba a solicitar una extensión de esa medida, por lo menos hasta la finalización del juicio. No sabemos. Pero sí tienen que saberlo que ahora los plazos son muy cortos, ellos redundan en beneficio de los plazos procesales de juzgamiento, y a su vez que los jueces dentro de este sistema acusatorio adversarial ya de oficio tampoco vamos a hacer nada más de esas cuestiones. Bueno. Ahora, respecto de, entrando ya al último tema que nos ocupa en el día de la fecha, yo quiero que quede claro del tema acusación la importancia de que se plantee en esa audiencia todas las cuestiones que hacen a clarificar la acusación y que sean resueltas en esta audiencia, porque lo que uno busca, o lo que el código busca con esta etapa intermedia, es limpiar todas las asperezas, toda la mugre que pueda haber, para que a juicio llegue la acusación saneada, clara, y que el acusado sepa de qué se tiene que defender, y a su vez, con respecto a las pruebas, que es lo que vamos a ver ahora, también que llegue todo saneado y no que llegue confuso. Por eso me parece muy importante en esta cuestión el rol de las partes, sobre todo de las partes y del juez de garantía, obviamente, pero ustedes tienen que entender que tanto en el control de la acusación como está la audiencia que vamos a ver de control y admisión de pruebas, acá lo que hay es lo que se denomina un control horizontal, digamos, son las partes las que se controlan, no es el juez el que controla, son las partes las que controlan. Si las partes no advierten alguna cuestión deficiente de la acusación, o las partes no advierten alguna prueba que pudiera ingresar al juicio y que es una prueba obtenida ilegalmente, el juez no la va a excluir de oficio. Eso tienen que entender, porque hace al juego de roles del proceso acusatorio adversarial. ¿Y por qué lo digo a esto? Pues nosotros desde hace un par de años y un poco más venimos trabajando ya con el Código Viejo en audiencias de control y admisión de pruebas. Audiencia multipropósito, decidimos para un mejor derecho de defensa, decidimos dejar de lado el tratamiento por escrito ya en el Código Viejo de la admisión de prueba, y directamente se tramita, se sustancia toda una audiencia con un control horizontal, que es lo mismo que establece este código. Es decir, cuando digo control horizontal, es la defensa la que tiene que pedir que se excluya alguna prueba de la fiscalía. Ahora le voy a contar algunos ejemplos del trabajo cotidiano sobre algunas cuestiones y cómo
de a poco se va levantando la vara. ¿Por qué? Porque las partes van entendiendo cuál es el rol que le comprende en el proceso penal, y eso hace que el proceso levante el estándar y que se pueda trabajar de una mejor manera. Por supuesto, así como digo que hacemos esta audiencia hace más de 2 años, también digo que este tribunal hace más de 2 años ya no hace instrucción suplementaria, no ofrece prueba de oficio, no hace preguntas a los testigos, no le hace preguntas al imputado. Bueno, todo lo que este código prevé, nosotros lo venimos trabajando hace ya 2 años largos, 2 años y pico, con mucho éxito, digamos, y con acompañamiento de las partes, obviamente, porque lo que se trata es de respetar el debido proceso convencional que nos impone, más allá de la norma procesal, nos impone el respeto. Entonces, ¿cuál es el momento para evitar que ingrese una prueba directa que no haya tenido control de la parte? Y es esta audiencia. Pero ahora, eso me resulta importante resaltarlo y que las partes asuman el rol, porque así como digo que hay un confronte entre las partes y un control efectivo, también vemos que hay abogados defensores que no tienen la gimnasia que tiene la defensa oficial y que por ahí le pasa un elefante por delante de la nariz y no lo ve. Y eso, ahí sí los jueces tenemos que intervenir. ¿Por qué? Porque se está vulnerando la debida, la defensa eficaz que nos exige tanto la Corte Interamericana como la Corte Suprema, de que los jueces debemos controlar de que la persona que está siendo acusada tenga una defensa que sea eficaz. No podemos garantizar la eficiencia, pero por lo menos que sea eficaz y que controle lo mínimo del debido proceso convencional. Bueno, al finalizar la audiencia anterior, que yo le decía del control de la acusación, el juez al finalizar la audiencia le emplaza a las partes a que ofrezcan pruebas en términos de 10 días. Ese ofrecimiento es otra vez escrito. Yo quiero aclararle que todo eso después a los jueces no nos llega nada de todo eso. Quiero aclararle para que vean que nos llega un legajo así que tiene 2 o 3 hojitas, que no dice nada y que es lo más sano para nosotros porque entramos al juicio absolutamente descontaminados. No tenemos noticias, nos enteramos en la sala de debate cuando arranca el juicio de todas las cuestiones estas. Lo único que sabemos es de que la audiencia, el auto de elevación que hace el juez, donde tiene una descripción chiquitita de los hechos, cuál es la calificación que propone el acusador, después las pruebas ofrecidas y admitidas y nada más. Y con eso entramos. Esto es importante resaltarlo para que sepan que el rol, cuando yo digo el rol de los jueces, tiene que ver con esto, digamos, con que nosotros entremos y dictemos una sentencia en base a lo que veamos en las audiencias de juicio y no de otra prueba que haya sido, como es ahora, que te llegan los expedientes, 2, 3, 10, 20 cuerpos y uno intenta no contaminarse, pero el expediente está ahí al lado. Entonces, che, ¿qué declaró este en la instrucción? No interesa lo que declaró. Vamos a ver en el juicio lo que pasa. Bueno, les decía, tienen que ofrecer pruebas. En ese mismo término, cuando vence la audiencia de control de acusación, en esos mismos 10 días, el imputado va a poder elegir integración del tribunal de juicio. También es importante esto, ¿por qué? Porque es la oportunidad que tiene para elegir. Acuérdense que el tribunal de juicio, vieron que hay como tres bloques, digamos. Uno es hasta 6 años, juez unipersonal. Cuando digo año me refiero a la pena máxima en abstracto del delito acusado por el fiscal. Hasta 6 años es unipersonal, sí o sí, no hay nada que elegir. De 6 a 15 años es la franja que puede elegir el imputado. ¿Y qué puede elegir? Puede elegir que sea unipersonal o que sea un tribunal de juicio. Y mayores delitos con pena mayores de 15 años, el máximo, tampoco no hay nada que elegir, es tribunal de juicio. Bueno, en esa franja del medio hay muchos delitos que caen dentro de esa franja del medio,
y es donde el imputado va a poder elegir la integración del tribunal de juicio. Esto acá también es importante, les puse en dos separados. Vieron que yo les puse causas complejas, la audiencia se celebrará dentro de los 5 días vencido el término para ofrecer pruebas, fijada por lo fijo. Pero nuestro código también dispone que a criterio de lo fijo puede decir esta causa es simple, y en lugar de hacer una audiencia de control de acusación y una audiencia de control de admisión de prueba, unificamos y hacemos todo en una audiencia. Y esa única audiencia, en ese momento, ahí ya no va a haber ofrecimiento de prueba por escrito, sino las partes van a ofrecer prueba en la audiencia, en esa audiencia única. La verdad que si uno mira en espejo el Código Federal, contempla solamente este tipo de audiencia, es decir, no tiene la posibilidad de 2 audiencias, de una de control de acusación y otra de control de prueba. Es una. Y en esa una hay que revolcarse y resolver todo. La acusación, las excepciones, las nulidades, la unión, la separación y las pruebas. Bueno, nuestro código tiene previsto un sistema dual, digamos. Y por lo que dice la letra del código, es la OFIJU quien resuelve de acuerdo a lo que verá, no entiendo muy bien cuál es el parámetro, pero resuelve si se va a hacer en una sola audiencia, todo unido, en una audiencia única, o si se va a separar las 2 audiencias. Yo entiendo que el sentido común indicaría que causas complejas son complejas en serio, digamos, complejas con hechos complejos, con pruebas complejas, con muchos imputados, que eso ameritaría una audiencia separada. El resto, la mayoría de los casos que tenemos cotidianamente que llegan a juicio, entiendo que pueden ser resueltos en una única audiencia donde se trate todas las cuestiones, y me parece que es lo más sano también, porque eso termina, o si no, hoy en día cuando nosotros recién empezamos a trabajar, por supuesto son pocas causas, pero uno tiene que pensar esa misma oficina judicial cuando esté llena de causas, porque como ahora las causas duran poco tiempo en la preliminar, van a ir llenándose de causas, y después la capacidad operativa, con todos los términos perentorios que tienen, va a ir afectándose si es que no encuentran una modalidad de trabajo que simplifique la cuestión, como podría ser en este caso que la regla sea una única audiencia y que la excepción sean hacer 2 audiencias para causas complejas. Pero bueno, esa es una mirada sobre el particular. Seguramente las oficinas judiciales irán desandando y viendo cómo lo van trabajando y qué es lo mejor también para todos. Bueno, es fundamental en toda esta audiencia vuelvo a decir, el rol de las partes y del juez de garantía, que plasme bien todas lo que allí se resuelve, porque acuérdense que en todas estas audiencias nosotros ya no trabajamos con actas, ya no hay más actas de audiencia, acá todo es grabado en soporte audiovisual, pero por supuesto el auto de elevación es escrito, entonces ese auto de elevación tiene que ser el reflejo de lo que pasó en la audiencia, obviamente. Bueno, parece una perogrullada, pero lo digo porque también puede suceder, si la audiencia es compleja o extensa, que por ahí se escape alguna cuestión y eso no está previsto en el código, digamos, pero seguramente alguna especie aclaratoria, algo habrá ante un supuesto como ese. Bueno, en la audiencia de control y admisión de pruebas. Bueno, ¿qué es lo primero? El juez, ustedes vieron que dice, el juez escuchará a las partes. ¿Por qué? Porque es una audiencia deformalizada, es una audiencia, como lo dije, de control horizontal, y no hay nada sacramental, digamos, respecto a al orden. El orden es el mismo orden lógico, digamos, pero no respecto de la cantidad de veces que pueden hacer, por ejemplo, uso de la palabra. Voy a poner un ejemplo que es bastante habitual. Cuando se ofrece por ejemplo, un testigo nuevo, por ahí vieron que el código viejo, bueno, y el nuevo también, dice que hay que decir sobre qué va a declarar ese testigo nuevo
Hablando de testigo nuevo, alguien que nunca apareció antes, digamos, en el juicio, ni en la preliminar ni en la vieja instrucción. Entonces, en esa cuestión puede suceder, de hecho sucede, que quien ofreció el testigo pone escuetamente, declarará de acuerdo a su intervención en la causa, por ejemplo. Y la otra parte diga, quiero que me aclare la fiscalía, por poner un ejemplo, sobre qué va a declarar ese testigo nuevo. A mí no me satisface, no me llena la explicación, va a declarar sobre su intervención. Que me explique el oferente de esa prueba nueva sobre qué va a declarar. Entonces se le cede la palabra, explica, generalmente es satisfactoria para la otra parte la explicación, y termina la cuestión y se admite, por ejemplo, en el caso del testigo nuevo. Pero eso es importante, que haya ese ida y vuelta, esa dinámica, esa desformalización, porque esa dinámica es la que permite depurar las pruebas ofrecidas por las partes. Fíjense que algo muy importante, y que las partes como que son renuentes, por lo menos acá, ojalá que en otras circunscripciones o jurisdicciones sean más ágiles en eso. Vieron que dice, las invitará a que acuerden acerca de las pruebas que resultarían necesarias para cumplir la finalidad del juicio. Bueno, ¿qué es lo que pueden acordar? Como dice el mismo texto del código, son aquellas cuestiones que las dos partes las consideran probadas. En muchos juicios, por no decir en todo, pero en muchos juicios hay circunstancias que están probadas y que no necesitan ser probadas en juicio, que pueden acordar las partes, o que haya una incorporación directa, que es lo más común, lo que hoy en día sería una incorporación por lectura, pero circunstancias que tienen que ver con algunos hechos particulares, porque a lo mejor la defensa está por plantear su hipótesis o su antítesis del caso, a lo mejor lo está por plantear desde un lugar de inimputabilidad o desde un lugar de la calificación legal, y a lo mejor los hechos no están por discutir en el juicio. Entonces, si los hechos no están por discutir, hay muchas cuestiones que pueden darse por probadas y que pueden incorporarse directamente para no estar ofreciendo, no sé, 5 testigos para decir que era de noche y que ese día llovía y que la iluminación no era buena, por poner un ejemplo que se me vino a la cabeza en este momento. Ahora, estas cuestiones, estos acuerdos probatorios, como se denomina, es muy importante, y esa gimnasia descomprime. ¿Por qué? Porque descomprime la cantidad de pruebas que van a llegar a juicio, y descomprime el trabajo también, no solo de los jueces, sino de la fiscalía y de la defensoría, o la defensa particular, porque no es lo mismo estar sentado 8 horas en cada audiencia que estar sentado 2 horas. Y ahí llega a un punto importante que muchas veces es relativizado, y que todos los autores que escriben sobre el sistema acusatorio lo resaltan. Las partes tienen que lograr que los jueces no se aburran, que los jueces no pierdan la atención, y por supuesto que si para probar, no sé, un delito menor, la fiscalía ofrece 19 testigos, es muy probable que los jueces pierdan el eje, pierdan la concentración. ¿Por qué? Porque las audiencias van a ser larguísimas, porque el código nos impone la concentración de audiencia, al igual que el anterior, pero bueno, en este está impuesto como una regla perentoria, digamos, de decir, ojo, los juicios tienen que ser concentrados, tiene que haber una continuidad necesaria. Ello implica que el juez va a tener que recibir 8 o 10 testigos en un día, y después a lo mejor va a tener que escuchar los alegatos. Entonces, las partes, ¿qué es lo que dónde tienen que empezar a trabajar? En el control y admisión de pruebas. Porque si la prueba, como sabemos, los testimonios no son tasados, yo no necesito 5 testigos para que me digan que ese día era de noche cuando ocurrió el accidente. Esas cuestiones, digamos, que hacen a la gimnasia, llevan una mayor dinámica y un mejor servicio de justicia para todos, sobre todo para la comunidad. Bueno, vieron que
se podrá admitir la exhibición, dice, de DVD de declaración de la víctima en otro juicio, si no hubiese oposición, o sea, prácticamente siempre va a haber oposición, pero bueno, si no hubiese oposición, y si hay oposición, el juez tiene que resolver, o sea que como ahora, digamos, no hay tampoco ningún cambio, igual que el derecho a la víctima a no ser revictimizada. Esas cuestiones no han cambiado demasiado, sí está mejor reglamentado ahora lo que son pruebas preconstituidas, y yo creo que cuando se trata de víctimas de determinados, vulnerables de determinado tipo de delito, como delito contra la integridad sexual, sería muy interesante que haya una posibilidad de que esa prueba esté preconstituida con todas las garantías, pero que evite que la misma víctima tenga que declarar 2 veces, digo 2 veces porque espero que no sea más de 2, en ese mismo proceso, digamos. Sobre todo también lo que conlleva la declaración en sala de audiencia debate, que también tiene sus particularidades, y que muchas veces, aunque el juez director del debate ponga límites constantes a una de las partes, que es a la defensa generalmente quien actúa de esa manera, por ahí no resulta insuficiente en el sentido de que muchas veces va como tarde, digamos, el puesto en caja, digamos, a las preguntas o a la forma de preguntar, y conlleva situaciones absolutamente desagradables, digamos, en muchos de los casos. Estoy hablando claramente no de víctimas menores de edad, estoy hablando de víctimas mayores de edad que sean vulnerables por alguna cuestión, digamos. Estoy hablando de menores porque, bueno, obviamente las menores tienen otro tratamiento que es muy parecido al que tenemos actualmente con el 250 bis, y tiene ese resguardo especial que no viene al caso, digamos. Sí me refería a víctimas jóvenes y vulnerables por alguna cuestión, sea de adicción o algún otro tipo de cuestión que conlleva una vulnerabilidad y que se nota demasiado en las audiencias y que hay que tratar de evitar. Bueno, en esa audiencia de control, y para ir terminando ya, en esa audiencia de control, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez de garantía? Evitar que haya discusión propia de la audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque si una de las partes se va a oponer a la incorporación o a la admisión de una prueba, no se discute sobre el fondo del juicio, digamos, sobre los hechos, en ninguna circunstancia. Lo que se va a discutir es sobre si ingresar esa prueba de esa manera violenta o no el debido proceso. Por ejemplo, voy a poner como ejemplo algo que habitualmente nos sucede en nuestras audiencias de control, de control de admisión de pruebas, que muchas veces se objetan la admisión. Ya hoy en día ya nadie ofrece acá incorporación por lectura, digamos, en ningún testimonio. Eso ya es algo erradicado hace 5 años atrás, y eso ya no se ofrece. Pero sí, muchas veces se ofrece todavía la incorporación por lectura de alguna pieza, como puede ser, pieza, un informe psicológico, por ejemplo. Voy a poner un caso concreto. ¿Qué es lo que se logró con estas audiencias? Que hoy en día el fiscal, digo el fiscal porque siempre el fiscal es el que tiene la carga de la prueba y el que ofrece ese tipo de pruebas, digamos. Cuando el fiscal va a ofrecer un informe psicológico, lo que hace es también ofrece la testimonial de la productora del informe. Entonces, en esa dinámica, ¿qué es lo que se evita y qué es lo que trata de evitar la defensa? Que haya incorporación directa, que haya incorporación directa de ese informe. Pero ese informe, ¿cómo va a ingresar? Ese informe va a ingresar por exhibición a la testigo. Como dice el Código Nuevo, ustedes vieron que la incorporación directa de alguna documental o de algún tipo de prueba, que puede ser un soporte audiovisual, solamente se va a producir si hay acuerdo de parte para la incorporación directa. Si no hay acuerdo de parte, la parte que ofrece va a tener que convocar a prestar testimonio al productor o quien intervino
obtención de esa prueba, para que esa prueba que le interesa a esa parte sea incorporada por exhibición. Es decir, se va a incorporar en la audiencia de debate. Se admite esa prueba, pero a las resultas de lo que resulte de la exhibición al productor de la prueba. Por ejemplo, para volver al caso, a la psicóloga, que ustedes saben, todos estos informes, ustedes saben que el sistema acusatorio lo que pregona es que esos informes pueden servirle al fiscal para, como ese tipo de pruebas, para llegar hasta el juicio. Ahora, en juicio, lo que vale es lo que declare esa, por ejemplo, esa psicóloga, respecto de la intervención que le cupo en esa causa. Por eso es tan importante y que lo vemos poco y nada, la preparación de los testigos. Pero cuando digo preparación, que no se malinterprete, no estoy hablando de enseñar nada a los testigos, y mucho menos a mentir. Lo que estoy hablando es de que la parte que le ofrece al testigo, que hable previamente con ese testigo, que le diga que lo va a convocar como testigo para prestar declaración en tal causa por el trabajo que hizo en tal fecha. ¿Por qué? ¿Qué nos encontramos? Ahora tuvimos el primer juicio dentro del proceso nuevo, y cuando se sientan los policías que intervinieron en las cuestiones iniciales, cuando se sientan a declarar como testigos, lo primero que hacen es sacan el latiguillo que dicen, la verdad no me acuerdo porque pasó mucho tiempo y a nosotros hacemos mucho preventivo y mucho secuestro. No, eso es inadmisible. Si estás ofreciendo esa prueba testimonial para el caso, tenés que ocuparte de preparar a ese testigo, lo vuelvo a decir en el sentido de comunicarte con ese testigo, decirle que lo va a convocar en esa causa y que se ponga en autos en el sentido de que la intervención que le cupo lo tenga clara al momento de declarar. Porque ese testigo que viene y me dice, es que pasó mucho tiempo, no me acuerdo, y el hecho, en el caso concreto que estoy hablando, había pasado hace 5 meses, no me puede venir a decir, pasó mucho tiempo. Yo creo que esas cuestiones son elementales del trabajo cotidiano, pero que inciden decisivamente en el resultado del juicio. Y eso lo tienen que saber las partes. Vuelvo a poner el foco en la acusación, porque todos sabemos que el estado de inocencia tiene que ser quebrado, y quien tiene el onus probandi es el acusador, y entonces el defensor, yo sugiero siempre que tenga una estrategia de litigación, que tenga una antítesis, que la plantee. Yo como juez siempre me resulta más cómodo que aquel defensor que se queda pasivamente esperando que tropiece el acusador, pero cada uno elige la forma de trabajar y de ejercer los derechos. Sin embargo, en el acusador sí tiene la carga de llevar adelante la acusación. Entonces, esa carga no puede ser diluida por una falta de preparación de los testimonios, sobre todo o máxime cuando se trata de funcionarios policiales, o de médicos del cuerpo forense, o de psicólogos del cuerpo forense, o trabajadores sociales. Es inadmisible que la acusación no pueda llevar adelante ese trabajo previo a la audiencia de juicio, y que, como lo vuelvo a decir, incide negativamente en los resultados del juicio cuando llega al momento de la sentencia. Bueno, ustedes ven que también como facultad del juez es rechazar las que consideren admisible, inconducente o sobreabundante. Yo vuelvo a decir algo que lo dije al inicio de este tema. De oficio, el juez no puede, a mi criterio, rechazar ni por inadmisible, ni por inconducente, ni sobreabundante. Eso tiene que surgir del contrapeso, de ese control horizontal entre las partes. Resulta, a mi criterio, el juez de garantía no puede meterse y decir esta prueba es inadmisible, esta es inconducente y esto es sobreabundante. No puede meterse en ese terreno sin violentar la imparcialidad que debe tener el juzgador. A mi criterio, el código dice, como ustedes están viendo, el juez podrá rechazar. Bueno, yo entiendo que
esa facultad que tiene el juez tiene que ser anticipada, por decirlo de alguna manera, o tener como soporte el contradictorio y el pedido de la contraparte en tal sentido. Bueno, vieron que al igual que ahora, tampoco se puede recurrir la admisión de las pruebas o el rechazo de las pruebas. Esa afectación a un derecho que pudiera entender una parte que le afecta, recién va a poder ser volcada, invocada al momento de impugnar la sentencia definitiva. Queda como diferido, digamos. Es igual que ahora, o sea, esas resoluciones sobre admisión o rechazo de prueba no son recurribles por vía ordinaria, sino que quedan para el momento de impugnar la sentencia definitiva, o sea, la sentencia de juicio. Bueno, esto de la integración del juicio ya le había dicho, que ahí también tenía que hacerlo la parte, y en esa audiencia del control de admisión de prueba, ya la parte anticipó cómo va a querer el juicio. En esa audiencia el juez de garantía va a resolver sobre la admisión probatoria y también va a resolver sobre la integración del tribunal de juicio conforme lo solicitado o no por la persona acusada. Acuérdense que si hay más de un imputado, en aquellos que se puede elegir, si unipersonal o tribunal, si uno de los imputados elige tribunal de juicio, arrastra a todos los otros imputados y tienen que ser juzgados por tribunal de juicio y no unipersonal, aunque quisieran unipersonal. Bueno, esto más o menos creo que cumplí con el horario pactado, creo que esta vez aceleré lo suficiente para poder terminar a horario, y me parece que fue bastante interesante esta charla. Sí me gustaría, Pierina y Silvita, que te veo ahí también, poner a disposición de los que estén interesados, además del Power. Este Power, lo que hice es unifiqué todo, digamos, y está en uno solo, las tres, para que esté todo unido y sea más fácil, y también poner esos otros 2 o 3 trabajitos que escribí a raíz del código nuevo, que puede ser interesante para alguien que quiera profundizar sobre alguna de estas cuestiones. Me refiero específicamente a la aplicación del código, a la vigencia del código nuevo, y a la justicia restaurativa y a la suspensión de juicio propio. Bueno, perfecto. no sé, Hay mucho interés en base a esto, y están agradeciendo, doctor, más allá de la excelencia de su clase, la claridad y su didáctica. Hay una pregunta, doctor, en el chat, donde la doctora Carmen Oviedo Lugari pregunta si es viable la conciliación previa a la formalización. Bueno, acá la respuesta es yo creo que la respuesta está dada por la práctica forense, digamos. Esa cuestión, muchos de ustedes sabrán que se planteó ya con la suspensión de juicio a prueba, si era factible un pedido de suspensión de juicio a prueba antes de que la persona sea intimada y que preste declaración indagatoria. En la lógica puede ser la misma. Yo lo que sí veo desde un punto de vista más procesal, y de respeto a las normas, yo entiendo que en los casos de conciliación y reparación integral del perjuicio, a mi criterio resultaría necesario que haya una formalización de la imputación, porque lo que el resultado es la extinción de la acción. Y si ello sucede antes de la formalización de la imputación, todavía no tenemos ni una acción que esté, son etapas preliminares, digamos. Recién la formalización de la imputación, al intimárselo al imputado, recién queda esa acción penal, digamos, en ejercicio pleno del derecho de defensa, digamos. Y me parece que desde ese punto de vista debería ser, después de la formalización de la imputación, este tipo de planteos que son
como lo dije anteriormente, a mi criterio son causales optativas de la persecución penal. No sé si respondí a la pregunta. Entiendo que sí, doctor, porque no hay ninguna otra en el chat, más allá del agradecimiento y bueno, y específicamente el pedido de este material de lectura, y en base a eso vuelvo a reiterar lo que le hemos transcrito en el chat. A partir de mañana se va a subir a la web del CEP, y si no tienen acceso, también pueden enviar un mail a contacto@cepprocesales.org solicitando material de lectura del doctor y se les será remitido. Aprovecho también, doctor, si me permite, la oportunidad para invitarles a la charla de mañana, que es la otra actividad que tiene organizada el CEP, que tiene por título Pretensión de revisión de cosa juzgada por nulidad de sentencia firme, vía Zoom a las 18 horas, y donde va a disertar el doctor Roberto Loutaz Ranea, y se pueden inscribir a través de la página también del Círculo, y el valor de la jornada va a ser de 250 pesos. Doctor, hay una última pregunta. Veo que tiene la doctora Leticia Abraham, donde solicita: si se plantea en la audiencia de control de la acusación una nulidad y el juez de garantía no me hace lugar, ¿puedo impugnar? Acá la cuestión, la impugnación de la nulidad la va a poder hacer. El tema es cuál es el motivo de la nulidad. Porque acuérdense que tenemos, los plazos son muy cortos, muy acotados, y son todos perentorios. Entonces, después del control de la acusación, va a dictarse el auto de elevación, y ese auto de elevación ese auto de elevación va a ir a lo fijo para que directamente elija al juez, si es que lo tiene que sortear, supongamos si es unipersonal, y que después ya fije fecha de audiencia. El punto es cómo responder a esa pregunta si la doctora entiende que la nulidad es una nulidad de las llamadas absolutas, que pueden ser interpuestas en cualquier estadio y grado del proceso. Ante esa, si fuera de ese tipo de nulidades, yo le tengo que decir que sí va a poder. Ahora, también es cierto que la progresividad del proceso penal va a hacer que lo más probable es que esa nulidad, salvo que sea por la integración del juicio, que también puede ser, que sea desestimada y que tenga que interponerla al momento de impugnar la sentencia, que ese es el punto. Yo creo que más allá de la norma específica procesal, los principios generales siguen existiendo y son abarcativos también de nuestro código, naturalmente. Entonces, vuelvo a decir, si la nulidad es una nulidad absoluta, entiendo que lo va a poder plantear. Ahora, también, así como digo una cosa, digo la otra, y que el resultado puede ser un resultado formalista de rechazo y de que tenga que plantearlo a posteriori. Yo traigo a colación para dar respuesta, por ejemplo, el Superior Tribunal tiene dicho que en materia de nulidades, al momento de el inicio del juicio como cuestión preliminar, no admite ningún planteo de nulidades, salvo aquellas que sean por integración del tribunal, fundada en temor de parcialidad. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque hago un paralelo, digamos, es decir, el código lo está planteando desde el punto de vista de que la nulidad sea interpuesta contra la formalización de la imputación, no contra la audiencia de control de la acusación. Ahora, vuelvo a decir, de que puede plantearlo si considera que hay alguna nulidad de las llamadas absolutas por violación a algún derecho fundamental, y seguramente va a poder plantear. El resultado no le puedo asegurar que sea el que busque, pero por lo que te decía, porque el Superior Tribunal tiene muy acotada la cuestión de las nulidades ya en esos estadios que requieren a esos momentos de juicio. Pero bien puede suceder, porque también puede suceder que el auto de elevación del juez de garantía no se condiga con, como lo dije anteriormente, con lo sucedido en la audiencia.
y también puede ser una causa de nulidad si está afectando un derecho fundamental. Por eso es difícil hablar estas cuestiones por ahí genéricamente, pero sí pueden darse. Está cortado el... Ahí está, y una última, doctor, de la doctora Sandra Antar. En una audiencia preliminar, en un incumplimiento de asistencia alimenticia, aunque no se haya presentado querella adhesiva antes de la presentación de acusación de la Fiscalía, ¿puede participar en la audiencia y puede tener uso de la palabra? ¿Quiere que le vuelva a leer la pregunta, doctor? No, estamos hablando de una víctima de un delito, más allá del caso puntual, digamos. Sí. Mirá, yo creo que el nuevo rol que se le dio a la víctima, que se permite la participación, yo tengo una mirada muy crítica cuando se refiere a cuestiones que hacen al debido proceso, es decir, por ejemplo, ante la acusación. La acusación, por poner un ejemplo que nos pasó recientemente, nosotros tenemos una postura acá en el tribunal de que la asesora de menores no tiene facultad de acusar autónomamente cuando el fiscal desiste de la acusación, cuando no la sostiene. En esos casos soy muy estricto del debido proceso. Ahora, en una audiencia formalizada de control y admisión de prueba o de acusación era la pregunta. ¿De acusación era la pregunta? Sí, doctor. En una audiencia preliminar, en un incumplimiento. Pero de acusación, sí. de control de acusación. Bueno, no, yo, no para mí, mi opinión, doctora, es, para mí el fiscal tiene que empoderar a las víctimas. Esa es mi posición en particular. Empoderar en todo sentido. Yo si soy juez de juicio y una víctima de un delito sin estar presentado como querellante se presenta y quiere estar en la audiencia participando, no tengo ningún reparo de que participe, siempre y cuando no violente el proceso y que esté, que el fiscal sea el que le dé el marco legal, porque el fiscal tiene que empoderar a las víctimas en todas estas cuestiones. Y cuando digo empoderar, me refiero no solo a la representación que tiene en general de la sociedad, sino en los casos puntuales donde las víctimas necesitan no solo una contención, sino que además necesitan estar representadas por alguien que los escuche también y que después actúe en consecuencia. En ese entendimiento, fíjate que esto, si está dentro del marco, si uno lo puede ubicar junto al fiscal, me parece que puede ser hasta valioso que esté una víctima en una audiencia de ese tipo, porque estamos hablando de una audiencia formalizada donde se va a escuchar. Fíjense que en qué audiencias nosotros tenemos a las víctimas presentes sin que sean parte. En la audiencia de suspensión de juicio a prueba, en la audiencia de conciliación, en la audiencia de reparación integral. Y tienen participación activa a la par. ¿Por qué? Porque la magistratura le da la intervención que tienen que tener y resulta de trascendental importancia escucharlas a las víctimas. Yo creo que me parece que la respuesta a esa pregunta es sí, en tanto y en cuanto el fiscal sea el que le dé la cabida, digamos, si no está presentado como querellante, estoy hablando. Porque yo no tengo ningún reparo que la víctima esté sentada al lado del fiscal, porque en definitiva el fiscal está representando a la sociedad y esa persona es parte de la sociedad, más allá de poder autónomamente ser querellante también. Pero me parece que una de las patas del sistema que falta trabajarla mucho es el trabajo de las fiscalías con, como lo decía, con los testigos, como decía anteriormente, pero también con las víctimas. Yo no sé, todavía no puedo hacer una evaluación de la oficina de atención a la víctima, si está cumpliendo ese rol o si va a cumplir, pero es fundamental que el fiscal que va a llevar adelante una acusación, que se entreviste y que pueda estar con la víctima, y que la víctima pueda estar. A mí,
que la víctima pueda estar sentada del lado del público o sentada al lado del fiscal, no me va a cambiar nada. Y le estoy dando un lugar que se merece sin ningún prejuzgamiento, porque con el mismo criterio puede estar también sentado si se hubiera constituido un querellante. Por eso digo, siempre y cuando no introduzca cuestiones que afecten el derecho de defensa, por eso es que el fiscal es el que le tiene que dar ese paraguas, digamos. Me parece que el gran cambio, como todos lo sostenemos, el gran cambio de este código no es para los jueces, sino es para los fiscales. Y así como digo esto, también lo digo en favor de la Fiscalía. Entiendo que las fiscalías, así como están estructuradas, no van a poder llevar adelante este trabajo. Soy muy honesto, pero no voy a decir algo que no es. Nosotros, voy a poner el ejemplo acá, aquel que conozco, para no hablar de un lugar que no conozco, pero nosotros, por ejemplo, para una jurisdicción territorial que abarca el departamento de Curuzú-Cuatiá, de Sauce, y además la ciudad de Perú-Gorría y todos los departamentos, todos los parajes que están adentro, tenemos una sola fiscal. Y eso yo no necesito hacer ninguna alocución para convencerle a nadie de que es insuficiente. O sea, es insuficiente por la cantidad de habitantes y por la extensión territorial. Y si quieren también por la estadística delictiva, si le quieren sumar. Y para colmo, en nuestro caso, la estructura que delineó la Fiscalía General hace que los fiscales que llevan adelante la instrucción preliminar sean los que tengan que sostener en juicio la acusación. Lo cual está muy bueno desde un punto de vista teórico, porque es el mismo acusador que transita toda la causa. Ahora, en un lugar como Curuzú, vuelvo a Curuzú, que hay una sola fiscal que tiene que venir a juicio, pero además tiene que estar atendiendo toda esa circunscripción territorial que está bajo su órbita. Es imposible. Entonces, yo quiero, y lo digo siempre, y lo digo en todas las tribunas que me toca hablar, esto no es una postura novedosa, lo veíamos venir, porque después el temor que tengo es que digan, fracasó el código, este código no sirve. No. Acá es fundamental dotar a las distintas, o los distintos organismos de la cantidad de funcionarios que necesitan para realizar el trabajo. Yo, a manera de ejemplo, podemos decir que Entre Ríos tiene un fiscal cada más o menos entre 10 y 15.000 personas. Lo cual me llevaría a razonar de que Mercedes y Curuzú tendrían que tener por lo menos 4 fiscales cada uno, que Sauce tendría que tener por lo menos un fiscal, y que Perú-Gorría tendría que tener otro. Ahora, por supuesto, ¿cuál es yo no vivo en las nubes de Úbeda, yo sé que el tema presupuestario, que está bien, todo, pero el problema es que es el que nosotros le planteamos a los cuando vinieron a dar las charlas los de Unidos para la Justicia, y la respuesta fue lapidaria. Si no hay plata puesta en los organismos para que estén acorde a la tarea que tienen que llevar adelante, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser la impunidad. Y esa impunidad después se le va a achacar al sistema acusatorio adversarial. Y lo digo con dolor en el alma porque no veo ninguna señal de que haya algún tipo de refuerzo, para ponerle de alguna manera, en esta cuestión. Ojalá que mi futurología esté totalmente equivocada, y ojalá que nada de esto pase, pero lamentablemente nosotros estamos viendo el precipicio o la pared, o como le quiera decir, que está adelante y que se va acercando cada vez más, y que el órgano fundamental, que es el jugador fundamental de este equipo, que es el Ministerio Público Fiscal, no está dotado de lo que debería tener para poder llevar adelante su trabajo de la mejor manera. Ni siquiera estoy hablando de policías judiciales, ni me metí en este tema. Estoy hablando de los fiscales, porque yo quiero que me expliquen cuando la doctora
la fiscal de Curuzú venga el jueves a una audiencia acá y esté 6 horas en una audiencia de juicio, si hay como hubo ayer, desgraciadamente, si hay un hecho luctuoso donde muere una persona en circunstancias, no sé, un homicidio, un parricidio, un infanticidio, lo que le llaman un femicidio, ¿cómo va a ser para desdoblarse? ¿Va a levantar las manos, me tengo que retirar porque me están avisando que hubo un femicidio y va a tener que hacer 160 kilómetros para ir hasta el lugar del hecho? O sea, no tiene sentido. Es materialmente imposible por eso, así como somos críticos con las tareas muchas veces de los fiscales, también somos realistas de que el equipo que tienen hoy conformado no es un equipo acorde a las necesidades de este código. Y lo que estoy diciendo también aplica a Montecasero, por ejemplo. No es único damnificado Curuzú o Merced, no. Va a ser Esquina, va a ser Montecasero, va a ser... salvo que se tomen las medidas del caso que han tomado otras provincias, que por ahí ponen como fiscales adjuntos a los secretarios. Bueno, hay herramientas que por ahí no son tan... no hay tanta erogación y pueden... no sé, es pensar en voz alta, pero yo soy un férreo defensor del sistema acusatorio adversarial y lamentaría profundamente que después le echen la culpa al sistema por falencias de otra índole y no del sistema. Pero bueno, ese es un pensamiento en voz alta nomás que se me escapó y que lo quería compartir también con los que estén todavía ahí prendidos. Que son muchísimos, doctor. La doctora Rivadeneira, la señora juez de garantía de Merced, los felicita, doctor, y a los organizadores, excelente el encuentro, y se une al cúmulo de felicitaciones. Así que muchísimas gracias. Si no hay otras preguntas, agradecerle, bueno, doctor, por su claridad, y agradecerle por su tiempo y la paciencia, y el auditorio es numeroso, 80 personas pese al partido de Argentina, doctor, están todavía escuchándolo. Soy consciente de que tenía esa contra. Bueno, muchas gracias, Pierina, Silvia, Silvita, gracias, y por supuesto a todos los que me aguantaron en esta hora larga, 2 horas de charla que por ahí me apasiono y me pierdo en el tiempo. No, perfecto, doctor. Muchas gracias. Doctor, bueno, sobre todo, gracias. Felicitaciones sobre todo el poder hablar claramente aún revistiendo el cargo de magistrado. Felicitaciones doble, porque está demostrando la realidad de lo que es estar en la calle y estar del lado de adentro, y lo mismo se puede hablar con una visión crítica pero favorable, es una crítica constructiva. Y lo mismo va a pasar con el Código Procesal Civil y Comercial. Es muy lindo y no puede llevar al fracaso porque alguno de los poderes del Estado no cumpla con lo prometido. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias, Silvia.